Detrás del glamour deslumbrante de las luces porteñas de los años 60 y 70, se ocultaba un lado muy oscuro de la fama. Las divas argentinas que brillaban en la pantalla parecían tener la vida perfecta. Sin embargo, el precio para mantener su corona y no perder el papel de sus vidas exigía sacrificios desgarradores en soledad, tomando decisiones irreversibles que marcarían sus almas para siempre, renunciando a dar a luz por estricta imposición de la industria. Suscríbete a nuestro canal y deja un comentario para descubrir estos tristes secretos guardados. Moria Kazan. El surgimiento de una estrella sin precedentes en la mítica calle Corrientes durante la agitada década del 70 marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo argentino. Su presencia magnética y actitud desafiante revolucionaron el concepto de la figura femenina en el teatro de revistas. Las multitudes hacían filas interminables en las veredas porteñas solo para admirar a esa morocha imponente que bajaba las escalinatas con un aplomo que hipnotizaba a cualquier espectador que cruzara las puertas del salón. Su imagen pública era la de una mujer fuerte, independiente y devoradora de hombres, un ícono inalcanzable que representaba la sensualidad absoluta en una época de enormes cambios. Las revistas del corazón le dedicaban portadas intentando descifrar el misterio de su éxito arrollador, mientras ella se paseaba por la televisión con una soltura envidiable. Parecía tener el mundo a sus pies, cobrando sueldos astronómicos y siendo el gran objeto de deseo de toda una nación que la idolatraba ciegamente cada fin de semana. Detrás de esa fachada de plumas deslumbrantes y reflectores cegadores, la maquinaria del entretenimiento imponía reglas sumamente crueles, especialmente para aquellas que dependían de su físico para sostener el protagonismo. Los contratos no escritos de la época exigían una perfección corporal absoluta, sin margen para la más mínima alteración en la silueta. La presión por mantenerse impecable era una sombra constante que acechaba en los camarines, donde el valor de un artista se medía con una cinta métrica antes del ensayo. Justamente en el punto más alto de su trayectoria, cuando su nombre encabezaba las marquesinas luminosas en letras gigantes, una noticia inesperada sacudió su mundo interior y amenazó con derrumbar todo lo construido. Un estado de gravidez incipiente se presentó como un obstáculo insalvable para las exigencias de su profesión. En aquel entonces, la maternidad para una primera figura de la revista significaba el retiro automático, el reemplazo inmediato por una cara más joven y el despido sin ningún tipo de contemplación por parte de los dueños. Cada noche debía salir al escenario irradiando alegría y seducción, bajando aquellos interminables escalones en tacos altísimos, mientras por dentro libraba una batalla emocional devastadora. Las miradas inquisidoras de los productores comenzaron a notar un cansancio inusual, y los rumores en los pasillos amenazaban con filtrarse a la prensa. El miedo a ser desplazada de su trono la obligaba a disimular cualquier malestar físico, apretando su abdomen con fajas extremadamente dolorosas bajo los diminutos y pesados trajes de pedrería. Sometida a un nivel de estrés insoportable y consciente de que nadie en ese ambiente despiadado saldría en su defensa, la angustia se apoderó de sus largas noches de insomnio. Los empresarios teatrales dejaban caer indirectas muy claras sobre la importancia de la estética, recordando a las figuras que habían perdido todo por priorizar su vida personal. En ese contexto de encierro psicológico y soledad absoluta, comprendió que debía tomar una decisión para evitar que su carrera terminara de forma abrupta y humillante frente al país entero. Sin poder compartir su dolor con sus colegas por temor a la traición, recurrió a una intervención clandestina en la más absoluta reserva, despidiéndose para siempre de esa nueva etapa que asomaba en su destino. Renunciar a la posibilidad de dar a luz fue el precio que pagó para retener el papel estelar y no ser borrada del mapa artístico. A los pocos días, con el cuerpo resentido y el alma fragmentada, volvió a calzarse las plumas y a sonreír ante la multitud, guardando ese triste secreto que la acompañaría en silencio por muchas décadas. Zulma Fayyad. La irrupción de esta figura celestial en las carteleras de cine y teatro durante la mágica década de 1960 paralizó por completo a la sociedad porteña.
Su rostro angelical combinado con una figura escultural la transformó en el ícono indiscutido de la picardía nacional. Las revistas agotaban sus gigantescas tiradas cada vez que ella aparecía en la tapa, sonriendo con esa frescura inigualable que enamoraba a las familias y despertaba la admiración de todas sus colegas en el competitivo ambiente de la calle Corrientes. Durante esos años de esplendor absoluto, su imagen pública irradiaba una perfección inalcanzable para el común de los mortales. Los millonarios contratos cinematográficos llovían sobre su escritorio y las extensas giras internacionales se multiplicaban, consolidando su estatus de superestrella intocable. Parecía vivir eternamente en un cuento de hadas donde el éxito económico y el clamor popular caminaban siempre de la mano, mientras los directores más prestigiosos se peleaban ferozmente para tenerla como la gran protagonista de sus nuevas producciones. Detrás de esa enorme fachada de interminables ovaciones y flashes cegadores, la maquinaria de la industria del entretenimiento imponía condiciones verdaderamente asfixiantes. Los grandes magnates del negocio no toleraban la más mínima alteración en el cuerpo de su atracción de taquilla, considerándola un producto comercial rentable antes que un ser humano. La oscura cláusula no escrita en cada acuerdo exigía una disponibilidad física y emocional total, condenando al exilio y al olvido a cualquier estrella que osara priorizar su vida privada. En la lejana cúspide de su aclamada trayectoria actoral, justo cuando se preparaba para filmar la película más esperada de aquella temporada, una señal inequívoca de gestación incipiente golpeó su cruda realidad como un balde de agua helada. La noticia de este estado, en lugar de ser un hermoso motivo de celebración íntima, se transformó en una amenaza mortal para su brillante corona artística. Sabía perfectamente que, en ese entorno plagado de hipocresía, la maternidad equivalía a un despido fulminante y a la cancelación inmediata de su futuro. Las agotadoras jornadas bajo los potentes reflectores en los estudios se convirtieron en un verdadero infierno terrenal, marcado constantemente por el miedo paralizante a ser descubierta por los técnicos. Cada vez que el director gritaba la orden de acción, ella debía contener la respiración y enfundarse en vestidos ajustadísimos que le provocaban un malestar físico casi insoportable. Las miradas punzantes de las vestuaristas y los susurros venenosos en los pasillos lúgubres la obligaban a fingir una vitalidad que su cuerpo agotado ya no lograba sostener. Atormentada día y noche por la latente posibilidad de perderlo todo y acorralada sin piedad por las amenazas sutiles de los productores sobre reemplazos con actrices más jóvenes, el pánico dominó sus madrugadas. La despiadada prensa amarillista acechaba en cada esquina buscando registrar el mínimo tropiezo, mientras los inflexibles dueños dejaban muy en claro que el costoso rodaje no podía retrasarse ni un solo día. Sintiéndose completamente desamparada en un mundo oscuro manejado por hombres implacables, entendió su cruel destino ineludible. Empujada por la desesperación y el terror profundo al fracaso público, recurrió en absoluto secreto a una intervención oculta en la penumbra de una clínica, renunciando para siempre a ese pequeño latido que crecía en su interior. Despedirse trágicamente de la posibilidad de dar vida fue la desgarradora cuota que el mundo del espectáculo le cobró sin piedad para mantener intacto su lugar de privilegio. Apenas unas pocas horas después, con el corazón destrozado y el cuerpo frágil, regresó al set para filmar su escena, llorando lágrimas que todos creyeron actuadas. Libertad Leblanc. La deslumbrante aparición de esta mujer platinada en las pantallas durante la década de 1960 generó un verdadero terremoto en la cultura popular argentina. Su magnetismo salvaje y esa melena rubia inconfundible la posicionaron como el símbolo definitivo de la pasión desenfrenada en el cine de la época. Las largas filas daban la vuelta a la manzana en los cines de la calle Lavalle, esperando ansiosamente para contemplar a la nueva diosa profana que desafiaba los límites de la moral con su presencia arrolladora. Durante aquellos años dorados de inmenso fulgor, su figura pública representaba el empoderamiento absoluto y la libertad femenina
en una sociedad todavía muy conservadora. Los medios masivos la mostraban como una verdadera fiera indomable que dictaba sus propias reglas, cobrando fortunas exorbitantes por cada cinta y agotando las revistas en cuestión de horas. Parecía invencible, disfrutando de una vida repleta de lujos y el reconocimiento unánime de un público leal que la idolatraba como a una reina inalcanzable de la industria. Lejos del intenso brillo superficial y las ovaciones interminables del público, la trastienda de la industria cinematográfica escondía reglas sumamente perversas para sus grandes estrellas. Los productores exigían un compromiso físico total, considerando a la actriz como una propiedad comercial que debía mantenerse eternamente deseable. El mínimo cambio en su voluptuosa anatomía era motivo de un escrutinio despiadado, y las cláusulas invisibles dictaminaban que cualquier paso hacia la vida familiar significaba el entierro de su carrera. Inesperadamente, en el momento de mayor efervescencia comercial y justo antes de firmar el contrato para su gran obra cumbre, una gestación repentina se cruzó en su frenético camino. La confirmación de este estado no representó una hermosa bendición en su lujoso camarín, sino una sentencia de cancelación inmediata que la llenó de pánico. En aquel machista sistema de estudios porteño, una mujer que ostentaba el título de bomba sensual no podía permitirse jamás la maternidad sin perder automáticamente su trono frente a las jóvenes debutantes. Atravesar las extensas jornadas de filmación bajo el intenso calor de los faroles se volvió una auténtica pesadilla psicológica y física que debía ocultar a toda costa. Mientras el director exigía tomas repetidas en paños menores, ella sufría mareos que disimulaba con una sonrisa estoica y excusas de simple cansancio laboral. Los rumores maliciosos comenzaban a esparcirse entre los técnicos, quienes la observaban con miradas afiladas, notando que el entallado vestuario ya no cerraba con facilidad, aumentando su angustia ante la prensa. Cercada por las frías presiones de los ejecutivos que amenazaban veladamente con cancelar la millonaria producción si no solucionaba sus supuestos problemas de peso, la desesperación nubló su juicio. Las noches solitarias se llenaron de llanto silencioso, sabiendo en el fondo de su corazón que nadie le brindaría una mano amiga si decidía seguir adelante. Totalmente desamparada frente a la balanza del destino, comprendió con suma amargura que el despiadado mundo del cine no dudaría en devorar a su ídola al menor signo de debilidad maternal. Obligada por la crueldad del sistema a preservar su codiciada corona de estrella, acudió bajo el oscuro manto de la noche a una intervención sigilosa, interrumpiendo trágicamente ese milagro vital para no desaparecer en el olvido. Renunciar al fruto inocente de sus entrañas se convirtió dolorosamente en el peaje más traumático que debió abonar para calmar la voracidad de la industria y mantener su estatus de ícono. Apenas unos días más tarde, escondiendo una profunda herida invisible, regresó a los sets de grabación cargando una pesada cruz. Nélida Roca. El apogeo absoluto de esta deidad inalcanzable, durante la mágica década de 1960, transformó por completo el paisaje nocturno de la Avenida Corrientes. Conocida popularmente como la Venus porteña, su deslumbrante presencia paralizaba el tránsito y generaba un magnetismo pocas veces visto en la historia del espectáculo nacional. Las multitudes hacían vigilias interminables en las puertas de los teatros más prestigiosos, desesperadas por conseguir una entrada para contemplar a la mujer que despertaba las mayores fantasías del país, mientras los críticos alababan su porte de reina indiscutida. Durante aquellos gloriosos años de marquesinas encendidas, su figura pública representaba la máxima expresión de la belleza en el competitivo universo revisteril. Los poderosos empresarios se disputaban su firma con cheques en blanco, sabiendo que su solo nombre garantizaba salas repletas y temporadas eternas. Parecía disfrutar de un reinado imperturbable, rodeada de lujos impensados y el cariño incondicional de una audiencia que la idolatraba como a un verdadero mito viviente, totalmente ajena a cualquier sufrimiento terrenal que pudiera opacar su famosa sonrisa publicitaria.
Detrás de esa cortina de terciopelo rojo y los ensordecedores aplausos, la despiadada maquinaria de la época imponía un régimen de terror sobre los cuerpos de sus grandes estrellas femeninas. Los contratos invisibles del medio exigían una silueta perfecta y una entrega física absoluta, sin dejar margen para la humanidad o la fragilidad emocional. En ese ecosistema de productores implacables, la mínima insinuación de un embarazo era castigada con la expulsión inmediata del paraíso, condenando al olvido perpetuo a quien osara desafiar el duro mandato de mantenerse como un objeto de deseo inalterable. Justamente cuando transitaba el momento de mayor consagración de su trayectoria artística, una gestación imprevista se presentó como una sombra amenazante sobre su glorioso destino. En lugar de poder celebrar la bendición vital en la intimidad, el pánico absoluto se apoderó de sus noches solitarias, sabiendo que esa noticia significaba la ruina inmediata de su imperio. La presión por ocultar su naciente estado la llevó a enfundarse en corsés extremadamente ajustados que le cortaban la respiración, mientras fingía una alegría desbordante que por dentro era puro terror a ser rápidamente desplazada. Afrontar las agotadoras funciones diarias bajando aquellas inmensas escalinatas de cristal se volvió una auténtica tortura física que debía soportar en el más profundo de los silencios. Las lenguas venenosas de los pasillos teatrales comenzaban a tejer oscuras especulaciones sobre su notable cansancio, y los exigentes directores la observaban con aterradora frialdad durante los extensos ensayos bajo las intensas luces. Cada movimiento brusco sobre el escenario le provocaba un malestar interno desgarrador, pero el miedo cerval a que la prensa amarillista descubriera su gran secreto la obligaba a seguir bailando al filo del colapso emocional para lograr proteger su enorme prestigio. Completamente acorralada por las constantes amenazas de los dueños de la compañía, quienes insinuaban cruelmente tener listas a hermosas y jóvenes debutantes para reemplazarla, la inmensa desesperación consumió su alma por completo. Sin encontrar una sola mano amiga en ese ambiente plagado de crueles traiciones, entendió que el sacrificio era la única salida impuesta por un sistema voraz. Para no perder el deslumbrante papel que la consagraba en la noche porteña, se sometió en absoluta clandestinidad a una intervención oculta, despidiéndose trágicamente de ese pequeño milagro incipiente para siempre. Regresó al escenario con el corazón marchito pero manteniendo su gran corona intacta. Beatriz Bonet. El ascenso deslumbrante de esta figura en los escenarios porteños durante la prolífica década de 1960 cautivó inmediatamente al exigente público. Su desbordante energía escénica y un talento innato para la comedia musical la posicionaron como una de las intérpretes más codiciadas del país. Las largas filas en las boleterías demostraban su inmenso poder de convocatoria, logrando que cada obra estrenada en el circuito se transformara en un éxito arrollador que permanecía meses en cartelera, con entradas totalmente agotadas. Consolidada firmemente en la cima del estrellato, su imagen pública transmitía una vitalidad envidiable y una simpatía genuina que conquistaba los corazones de las familias argentinas. Los productores de televisión la convocaban constantemente para liderar los ciclos de mayor audiencia, firmando acuerdos que la mantenían ocupada toda la semana. Parecía vivir en un estado de gracia permanente, rodeada del cariño incondicional de sus fieles admiradores y coleccionando prestigiosos galardones que reconocían su inmenso talento sin dejar traslucir su agotamiento. Lejos de las deslumbrantes sonrisas ensayadas, la voraz maquinaria de la industria del entretenimiento imponía reglas sumamente estrictas e inhumanas para lograr sostener el protagonismo absoluto. Los magnates teatrales exigían una dedicación exclusiva, considerando a la actriz como el engranaje fundamental de una empresa que no podía detenerse. La implícita condición para conservar el cartel luminoso consistía en renunciar a la vida privada, castigando duramente cualquier paso hacia la maternidad, con el reemplazo inminente y la humillación pública asegurada. Justamente en el momento más vibrante de su imparable trayectoria, cuando se preparaba intensamente para protagonizar el musical más ambicioso de aquella temporada, una incipiente gestación amenazó con derrumbar su proyecto. La inesperada confirmación cayó como una losa pesada sobre sus ilusiones, transformando un instante mágico en una condena aterradora para su futuro.
En aquel rígido ecosistema, una protagonista estelar jamás podía permitirse alterar su figura sin arriesgarse a perderlo todo y ser desterrada para siempre de los principales escenarios nacionales. Sobrellevar las complejas coreografías y las agotadoras pruebas de vestuario se convirtió en un tormento silencioso que la consumía lentamente desde lo más profundo. Los estrictos directores la obligaban a repetir exigentes cuadros musicales mientras ella intentaba disimular los repetidos mareos con enorme estoicismo. Las punzantes miradas de sus envidiosas compañeras registraban cada signo de fatiga física, desatando una red de crueles rumores que la mantenían aterrada ante posibles cancelaciones por parte de los implacables inversores que manejaban el capital económico. Acorralada brutalmente por las amenazas de los ejecutivos y la enorme presión de encabezar sola una compañía inmensa, la absoluta desesperación se adueñó de sus noches de insomnio. Nadie en ese competitivo y hostil universo estaba dispuesto a brindarle contención genuina ni a flexibilizar las feroces normas del negocio para proteger su situación. Sintiéndose atrapada en un oscuro laberinto, comprendió con dolor que el resplandeciente mundo del espectáculo le exigía un enorme sacrificio supremo si deseaba mantener su codiciada corona en la cima de la popularidad. Cegada por el terror a perder el inmenso prestigio conseguido, recurrió en la más estricta reserva a una sigilosa intervención que borró para siempre aquel latido naciente. Renunciar trágicamente a la esperanza de dar vida fue el injusto precio emocional que la industria le cobró para permitirle seguir brillando bajo los reflectores. Con el alma repleta de cicatrices invisibles, regresó a las tablas sepultando aquel secreto desgarrador para la eternidad de su aclamada carrera artística. Ethel Rojo, la irrupción arrolladora de esta imponente pelirroja en la escena nacional durante la efervescente década de 1960, marcó un verdadero hito en la historia del teatro de revistas porteño. Su estampa majestuosa y esa elegancia natural para descender por las escalinatas la consagraron velozmente como la indiscutida reina de la calle Corrientes. Las multitudes se agolpaban desesperadas frente a las boleterías, generando un caos fenomenal, con el único anhelo de contemplar a la mujer que despertaba los suspiros de toda una generación de espectadores. Consolidada en lo más alto del firmamento, su imagen pública irradiaba un glamour sofisticado y una inalcanzable perfección que la diferenciaba del resto de sus competidoras. Las publicaciones la retrataban como una diva intocable, exhibiendo sus fastuosos vestuarios repletos de cristales y plumas exóticas. Parecía reinar desde un trono impenetrable, cobrando salarios verdaderamente astronómicos y disfrutando de la adoración incondicional de un pueblo que la veneraba ciegamente en cada una de sus masivas presentaciones teatrales a lo largo de todo el país. Muy lejos de aquel brillo enceguecedor, la despiadada estructura del negocio del entretenimiento imponía dictámenes crueles sobre los cuerpos de sus grandes atracciones. Los implacables empresarios exigían una silueta absolutamente inalterable, considerando a la estrella como un mero producto comercial diseñado para la venta masiva de localidades. Las cláusulas no escritas determinaban que cualquier alteración en la fisonomía, especialmente aquella vinculada a la maternidad, significaba la cancelación automática y brutal de su fabuloso reinado en las tablas. Inesperadamente, en la cúspide misma de su éxito comercial y a pocos días de firmar el contrato para encabezar la mayor superproducción de su vida, una gestación incipiente irrumpió para sacudir los cimientos de su mundo. Aquella noticia, que en otro contexto hubiera representado una inmensa bendición, se transformó velozmente en una sentencia aterradora para su destino. En ese ambiente de vanidad extrema, ostentar el título de primera figura resultaba totalmente incompatible con el milagro de dar a luz, enfrentándola a su peor encrucijada existencial. Atravesar los durísimos ensayos se convirtió en un calvario silencioso que debió sobrellevar ocultando su malestar bajo toneladas de pesado maquillaje. Los obsesivos coreógrafos le exigían piruetas de alta complejidad, mientras ella sentía que perdía el equilibrio, disimulando los repentinos mareos con una sonrisa ensayada. Las envidiosas miradas de las bailarinas escrutaban cada centímetro de su cintura, desatando feroces rumores de pasillo que la mantenían aterrorizada ante la latente posibilidad de ser fulminada sin piedad por los dueños de la exitosa compañía.
Acorralada de manera brutal por las constantes presiones de los directivos, quienes no dudaban en amenazarla sutilmente con reemplazarla por figuras mucho más jóvenes, la desesperación oscureció sus noches. En una total soledad anímica y sin encontrar un solo hombro solidario dentro de ese ecosistema plagado de falsedades y traiciones, comprendió trágicamente la dimensión de su encierro. El despiadado universo de los reflectores le exigía un sacrificio inhumano si pretendía retener su codiciado estatus de ícono intocable en la dura y muy competitiva cartelera. Empujada por el pánico a perder el prestigio construido a base de tanto sudor, recurrió bajo el más absoluto hermetismo a una intervención sigilosa, interrumpiendo dolorosamente aquel latido inicial para no desaparecer del mapa estelar. Despedirse de manera trágica de la posibilidad de maternar fue el devastador precio invisible que la industria le obligó a pagar sin misericordia. Pocas horas después de ese desgarrador episodio, con el espíritu fragmentado, regresó estoicamente a los escenarios, sepultando su inmenso dolor en el mayor y más oscuro de los secretos. Susana Traverso. El fulgurante ascenso de esta cautivadora morocha en el panorama cinematográfico y teatral durante la efervescente década de 1980 revolucionó por completo la taquilla nacional. Su figura escultural y una mirada sumamente penetrante la convirtieron rápidamente en el símbolo indiscutido del deseo para toda una generación de fieles espectadores. Las extensas filas en las salas daban cuenta de un magnetismo inigualable, agotando las entradas en cada estreno, consolidando su estatus definitivo como la gran musa de los directores. Instalada firmemente en el Olimpo inalcanzable de las celebridades, su imagen pública transmitía una sensualidad arrolladora y un empoderamiento que deslumbraba a las masas porteñas sin cesar. Las revistas más consumidas la retrataban como una mujer 100% liberada, luciendo atuendos muy audaces que desafiaban la censura de aquellos tiempos. Parecía disfrutar de una vida idílica y rebosante de éxitos enormes, rodeada por el constante asedio de admiradores y el gran reconocimiento de una industria que la premiaba con contratos fastuosos. Muy lejos de la deslumbrante ficción de las cámaras encendidas, el complejo entramado del cine comercial imponía reglas verdaderamente tiránicas sobre la anatomía de sus máximas figuras femeninas. Los poderosos productores exigían un cuerpo estéticamente inalterable, considerando a la experimentada actriz como un mero engranaje para asegurar el éxito financiero de cada cinta. La despiadada regla implícita en aquel oscuro negocio dictaminaba que cualquier cambio abrupto en la silueta, en especial el asociado a la maternidad, representaba un duro final. Justamente en la ruidosa etapa de mayor explosión mediática, cuando acababa de sellar un acuerdo millonario para protagonizar la película más esperada de aquella temporada de verano, un sorpresivo estado de gravidez paralizó su mundo interior. Aquella profunda novedad se erigió de repente como una inmensa barrera insalvable para su ascendente trayectoria estelar. En ese frívolo entorno, ostentar el título de bomba atractiva resultaba totalmente incompatible con el desarrollo pleno de una gestación, colocándola frente a un terrible abismo profesional. Transitar las extenuantes jornadas de rodaje, utilizando apenas unos diminutos trajes de baño, se transformó en una silenciosa tortura emocional que debía ocultar desesperadamente a la vista de todos. El exigente realizador pedía constantes tomas en ángulos muy cerrados mientras ella experimentaba severos mareos, disimulando su enorme agotamiento con una falsa sonrisa ensayada. Las incisivas miradas de las vestuaristas notaban con rapidez que las ajustadas prendas ya no cerraban con facilidad, encendiendo una peligrosa y tóxica red de crueles chismes. Presionada salvajemente por las advertencias constantes de los grandes magnates del estudio, quienes murmuraban a sus espaldas sobre la rápida disponibilidad de jóvenes y bellas suplentes, el terror profundo invadió sus solitarias madrugadas. En absoluta desolación anímica y sin encontrar a un solo aliado de enorme confianza, dentro de un hábitat dominado por la extrema vanidad, comprendió dolorosamente su laberinto. La fría maquinaria del entretenimiento le exigía una dolorosísima renuncia si pretendía sostener ese lugar de privilegio en la industria. Totalmente acorralada por el inmenso pánico a perder su codiciada corona nacional, acudió bajo un denso manto de extremo secretismo a una intervención sigilosa, apagando de forma trágica aquel destello vital para lograr mantenerse en altísima vigencia comercial.
Sacrificar de manera irreversible la maravillosa oportunidad de dar vida fue el altísimo peaje que el implacable sistema le cobró sin pestañear. A los pocos días, cargando con una enorme herida invisible en su frágil corazón, regresó al set iluminado, enterrando su historia para la eternidad. Camila Perisset. La deslumbrante irrupción de esta imponente mujer en la escena nacional durante la agitada década de 1980 generó un impacto sin precedentes en el numeroso público porteño. Su arrolladora presencia escénica y esa belleza sumamente exótica la catapultaron de forma vertiginosa hacia la cumbre de la popularidad. Las largas filas de espectadores aguardaban ansiosamente en las veredas de la avenida Corrientes para admirar a la nueva musa, mientras la prensa elogiaba su capacidad para hipnotizar a las masas. Afianzada sólidamente en el pináculo de la fama, su envidiable imagen pública irradiaba una inmensa seguridad y un magnetismo salvaje que la distinguía por completo de todas sus contemporáneas. Las revistas de actualidad le dedicaban grandes y vistosas coberturas fotográficas, retratándola como una figura totalmente empoderada y libre de prejuicios. Parecía transitar una vida de ensueño, rodeada por el clamor incondicional de sus admiradores y cosechando contratos que la confirmaban como la estrella de los espectáculos más taquilleros. Oculto bajo esa radiante fachada de sonrisas ensayadas y aplausos ensordecedores, el perverso engranaje del mundo del espectáculo imponía condiciones asfixiantes sobre la corporalidad de sus máximas referentes. Los implacables zares de la despiadada industria exigían un mantenimiento físico rayano en la perfección absoluta, considerando a la actriz como un valioso activo financiero que no admitía alteraciones. Las rígidas leyes dictaminaban que cualquier desvío hacia la maternidad implicaba el destierro definitivo de los escenarios. Inesperadamente, en el instante de mayor ebullición de su carrera y escasos días antes de firmar el gran acuerdo para encabezar la comedia más promocionada de la temporada, una gestación repentina sacudió por completo su aparente estabilidad. Aquella sorpresiva confirmación se erigió instantáneamente como un obstáculo terrorífico capaz de pulverizar todo su enorme ascenso mediático. Dentro de aquel frío ecosistema regido por la frivolidad extrema, llevar adelante el milagro de dar vida era un pecado castigado con el rápido reemplazo. Soportar los larguísimos y extenuantes ensayos teatrales se convirtió en una inmensa pesadilla psicológica que se veía forzada a padecer en el más hermético de los silencios. El obsesivo director le demandaba cuadros de tremendo despliegue físico mientras ella lidiaba con repentinos mareos, disimulando su malestar bajo una careta de fingido entusiasmo. Las penetrantes miradas de sus ambiciosas compañeras registraban cada suspiro de agotamiento, tejiendo una silenciosa red de rumores dañinos que la mantenían sumida en un profundo pánico. Acosada ferozmente por las constantes indirectas de los magnates financieros, quienes le recordaban sutilmente la inmensa cantidad de hermosas jovencitas dispuestas a usurpar su anhelado puesto, la desesperación devoró sus noches solitarias. Carente de una sola voz de contención genuina, dentro de un entorno colmado de profunda hipocresía y feroces traiciones, comprendió la inmensa crueldad de su ineludible encrucijada existencial. La fría maquinaria del éxito estelar le demandaba un enorme sacrificio si pretendía conservar su popularidad. Atrapada por el terror paralizante a perder el inmenso brillo de los codiciados reflectores que tanto le había costado alcanzar, se entregó bajo la más oscura clandestinidad a una intervención oculta, despidiéndose para siempre de aquel latido temprano. Sacrificar de manera dolorosa e irreversible el sagrado fruto de sus entrañas fue el elevadísimo costo emocional que la tiranía del estrellato le cobró sin compasión. A las pocas jornadas, acarreando un alma astillada y una pena inenarrable, retornó a las tablas para seguir fingiendo felicidad. Adriana Brodsky. La consagración absoluta de esta deslumbrante y escultural figura en la pantalla chica durante la dorada década de 1980 generó un fenómeno inigualable en los hogares de toda la nación.
Su rostro angelical combinado con una presencia arrolladora la catapultaron instantáneamente hacia la cima del éxito masivo. Las multitudes se agolpaban en las calles porteñas buscando un simple autógrafo, mientras los índices de audiencia estallaban cada vez que ella aparecía, paralizando por completo al país frente a los televisores. Acomodada firmemente en el pedestal de la idolatría popular, su inmaculada imagen pública transmitía una ingenuidad cautivadora que lograba enamorar perdidamente a millones de fieles admiradores. Las publicaciones de la época la exhibían como la fantasía inalcanzable, dedicándole portadas que se agotaban en cuestión de minutos en todos los kioscos. Parecía flotar en un universo de completa perfección, rodeada de lujos ostentosos y recibiendo salarios formidables que la posicionaban como la mujer más deseada del ambiente artístico. Detrás de esa inmensa sonrisa ensayada y el resplandor de los reflectores, el competitivo circuito del entretenimiento imponía reglas verdaderamente despóticas sobre las figuras femeninas. Los implacables empresarios de los grandes canales exigían un cuerpo sumamente estilizado, considerando a la actriz como un objeto de consumo masivo que no toleraba imperfecciones. La normativa silenciosa pero letal de la industria dejaba muy en claro que cualquier alteración ligada a la maternidad significaba la inmediata expulsión del codiciado paraíso. Justamente en la etapa de mayor ebullición de su meteórica trayectoria, a punto de sellar un vínculo millonario para estelarizar el ciclo más costoso del año, una gestación inesperada paralizó sus sueños. Aquella profunda novedad vital, en vez de iluminar su alma, se erigió de manera violenta como una muralla infranqueable para su futuro inmediato. Dentro de ese frívolo ecosistema televisivo, llevar en su vientre el milagro de dar vida resultaba una ofensa imperdonable, que los crueles inversores castigarían arrebatándole rápidamente su corona. Afrontar las interminables jornadas de grabación utilizando ajustadísimos y diminutos vestuarios se transformó en un calvario psicológico que debía esconder desesperadamente ante las implacables cámaras. Los caprichosos directores le exigían tomas repetidas bajo un intenso calor mientras ella experimentaba severas descompensaciones físicas, disimulando su enorme fragilidad con puro oficio. Las suspicaces miradas de los técnicos y maquilladoras registraban cada mínimo detalle de su anatomía, desatando una peligrosa red de habladurías en los pasillos. Acosada brutalmente por las constantes advertencias de los poderosos ejecutivos, quienes murmuraban a diario sobre la enorme fila de jovencitas dispuestas a ocupar su valioso lugar, la angustia asfixió sus noches. Sin encontrar un solo refugio de genuina lealtad dentro de un canal plagado de inmensas vanidades y dolorosas traiciones, comprendió la profunda oscuridad de su inevitable destino. La despiadada maquinaria de la televisión le exigía una dolorosísima renuncia terrenal si pretendía mantener su idolatría intacta frente a las grandes masas. Dominada por el terror paralizante a perder el inmenso cariño del público y el prestigio que tanto sacrificio le había costado edificar, recurrió en la más absoluta penumbra a una intervención clandestina, apagando de forma dolorosa aquel destello inicial. Sacrificar irreparablemente la maravillosa oportunidad de maternar fue el elevadísimo impuesto emocional que la tiranía del medio le obligó a abonar sin piedad. A las pocas horas, cargando una herida invisible y desgarradora en el pecho, regresó a los estudios sonriendo maravillosamente. Silvia Pérez. El explosivo surgimiento de esta cautivadora figura en los medios de comunicación durante la vibrante década de 1980 deslumbró por completo a la sociedad porteña. Su belleza fresca y una destreza atlética inusual la ubicaron rápidamente en el centro de todas las miradas masculinas y femeninas. Las multitudes abarrotaban las inmediaciones de los canales de televisión para vislumbrar su paso, mientras los críticos destacaban su enorme carisma y su capacidad innata para robarse el protagonismo en cada escena que le tocaba. Instalada confortablemente en la cima de la consideración popular, su impecable imagen pública irradiaba una vitalidad desbordante que conquistaba a legiones de fieles seguidores. Las revistas semanales se disputaban la exclusividad de sus fotografías, mostrándola como un verdadero ideal de belleza y salud que todas las jóvenes anhelaban imitar ciegamente. Parecía caminar siempre sobre un sendero de pétalos de rosa, gozando de contratos supremamente lucrativos y rodeada por la
adoración constante de un país entero, que la consagraba como su gran musa. Muy lejos de esa aparente existencia libre de pesares y tristezas, la maquiavélica industria del entretenimiento nacional imponía directivas absolutamente tiránicas sobre los físicos de sus principales estrellas. Los inflexibles zares de la televisión demandaban una silueta atlética permanente, valorando a la artista casi exclusivamente por su enorme atractivo comercial. Las reglas ocultas del mercado establecían que cualquier modificación anatómica, en especial aquella vinculada a la maternidad, significaba la cancelación fulminante de la inmensa fama. En el punto de mayor esplendor de su rutilante trayectoria profesional, justo cuando ultimaba los detalles de un contrato estelar para la temporada veraniega, una gravidez inoportuna se cruzó fatalmente en su ascendente camino. Aquella noticia que en otra circunstancia hubiera sido sinónimo de celebración familiar, se transformó de manera veloz en una angustiante amenaza para su vigencia. En aquel universo dominado por el machismo imperante, exhibir una figura maternal era considerado un gravísimo error que los dueños del canal no perdonarían jamás. Lidiar con las altísimas exigencias físicas durante las maratónicas jornadas de filmación se convirtió en un verdadero tormento interior que procuraba disimular con muchísimo esfuerzo. El demandante director ordenaba repetir agotadoras rutinas coreográficas frente a las cámaras mientras ella padecía náuseas incontrolables, ocultando su inmensa fatiga detrás de una fachada de gran profesionalismo. Las miradas inquisidoras del personal técnico detectaban sus repentinos cambios de humor, alimentando una tóxica red de crueles rumores en los oscuros pasillos. Sometida a una presión psicológica devastadora por parte de los implacables productores, quienes sugerían constantemente que la fila de reemplazos estaba siempre lista para actuar, el miedo más profundo se adueñó de su ser. Carente de cualquier tipo de respaldo emocional genuino, dentro de un ecosistema que priorizaba el enorme negocio por sobre las personas, comprendió la crudeza de su encierro existencial. La despiadada estructura televisiva le reclamaba una durísima claudicación personal si deseaba mantener viva la llama de su enorme éxito en pantalla. Vencida por el inmenso pánico a perder el sitial de privilegio que había forjado con tanto ahínco y sacrificio, optó en el mayor de los silencios por una sigilosa intervención oculta, despidiéndose amargamente de aquel latido para no caer en el destierro. Renunciar para siempre a la sagrada posibilidad de dar vida fue el desproporcionado costo que la feroz tiranía del rating le hizo pagar en extrema soledad. A los pocos días, ocultando una profunda herida invisible y un alma totalmente desgarrada, retomó sus labores exhibiendo pura felicidad ante su público.